Muy buena tarde, mis queridos hermanos. Qué bueno que estemos reunidos otra vez. Eh, vamos a compartir la palabra, el mensaje. Este mensaje que nos tiene que exhortar, que nos tiene que motivar. Vamos a compartir hoy un mensaje que tal vez para algunos suene muy repetitivo, pero es importante escuchar. Escuchar y escuchar hasta que nos quede la evidencia, hasta que nos quede la seguridad, hasta que nuestros oídos estén siempre escuchando la palabra, esa palabra que nos debe de motivar, que nos debe de encauzar. El mensaje de hoy tiene como título El anuncio rechazado. El anuncio rechazado. Y vamos a estar meditando lo que nos dice el profeta Isaías y algunas otras historias vamos a estar meditando. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día precioso. Este es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Este es el día de acción de gracias. Este es el día, Padre, en la que nos reunimos en torno a ti para escuchar, para recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, tú eres nuestro guía. Tú eres quien despierta nuestras emociones, quien despierta nuestro anhelo, nuestro deseo. Queremos agradar al Padre, queremos consolidarnos como hijos del Rey. Queremos agradarte, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos muevas a estar atentos, a valorar la palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas. Y que se traduzca, Dios, en servicio diligente a ti. Servicio diligente a ti, Señor. Te amamos y te damos gracias por lo que nos vas a enseñar en este día. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra allí en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No cabe duda que Isaías está hablando del Evangelio de Cristo. El profeta está prediciendo el ministerio del Señor, el ministerio del Salvador. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, que de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres? Isaías 52, 14. Este es un retrato de Jesús azotado y crucificado por nuestros pecados, luego resucitado de los muertos, engrandecido y exaltado, puesto muy en alto. Isaías 52, 13. Pero ahora, en nuestro texto el profeta lamenta que pocos creerán en el mensaje del Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta exclamación que pregunta no espera respuesta negativa, sino que está designada a llamar la atención al pequeño número de creyentes verdaderos en el mundo, especialmente entre los judíos. El profeta representa a su pueblo, hablando y expresando el desmayo de que tan pocos creen. Muchas cosas se han hecho y se han dicho por más de 6,000 años de historia. Generaciones van, generaciones vienen, hombres se levantan, profetas se levantan, predicadores, evangelistas, hombres de mucha fe. Han hecho gran trabajo y Dios los tiene en su regazo, Dios los tiene en su presencia, pero la gente sigue sin creer. ¿Por qué no quieren creer? La palabra anuncio significa la cosa escuchada o el mensaje proclamado. Lutero lo tradujo como nuestra predicación. ¿Quién ha creído nuestra predicación?
La expresión paralela al texto es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es una expresión que se refiere a la fuerza del Señor. ¿Quién ha creído nuestra predicación? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Cristo? Este verso muestra que primero tienes que creer la predicación del Evangelio y luego ser convertido por el poder de Dios en Cristo. Pero la pregunta misma del profeta muestra que pocos creen y serán convertidos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Primero, pocos creyeron y fueron convertidos durante el ministerio terrenal de Cristo. Jesús llegó a la tumba de Lázaro. El hombre ya tenía 4 días muerto. Jesús les dijo: quiten la piedra. Esto lo tenemos en Juan 11:39. La hermana de Lázaro quiso detenerle. Ella dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero ellos obedecieron a Jesús y quitaron la piedra que cubría la apertura de la tumba. Entonces Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle, déjenle ir. Entonces, los primeros sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Sí, la gente se espantaba. Más adelante vemos que Jesús estaba preocupado porque la gente perseguía a Lázaro. Ellos vinieron y se preocuparon porque Lázaro había resucitado, pero esa preocupación era una preocupación mezquina. No estaban buscando al que lo había resucitado, estaban buscando otras cosas. Los principales sacerdotes y los fariseos estaban preocupados. Ellos fueron testigos de muchos milagros y tuvieron miedo de que la gente común los siguiera a él en vez de ellos. Los principales sacerdotes y los fariseos comenzaron a tener reuniones para averiguar la mejor manera de deshacerse de Jesús, matarle. Dice la Escritura: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Juan 12, del 37 al 38, tiene el registro de estas palabras. Ellos lo vieron, los fariseos, los publicanos, lo vieron, que alimentaba a la gente milagrosamente. Ellos lo vieron sanar leprosos y abrir los ojos a los ciegos. La gente de aquel tiempo fue testigo de cómo echaba fuera demonios y levantaba a los paralíticos a una salud completa. Ellos lo vieron resucitar a los muertos, al hijo de la viuda. Ellos no solamente lo vieron volver el agua en vino, sino que también lo oyeron enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y aún así, cuando él alzó a Lázaro de los muertos, acordaron matarle. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si solamente unas pocas gentes creyeron y fueron convertidas durante el ministerio de Cristo, eso fue bueno. Tenemos por otro lado, pocos creyeron y fueron convertidos en el tiempo de los apóstoles. Busquemos la palabra ahí en el libro de Pablo a los Romanos, capítulo 10,
verso 11 al 16. Busquemos lo que dice la palabra, dice este pasaje. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es importante que reconsideremos. Romanos 10:12 dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El apóstol Pablo escribió esto hace menos de 30 años después de que Jesús ascendiese de regreso al cielo con el Padre. Así Pablo escribe durante la última parte del libro de los Hechos. Él le habla a ambos, a judíos y a gentiles, mientras que Jesús le hablaba casi exclusivamente a los judíos. Así Pablo dice, no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos los hombres necesitan a Cristo. Hoy día tenemos una audiencia diferente. A ustedes, a mí, Pablo nos está diciendo lo mismo que Jesús dijo, citando Isaías 53:1, lamentando el hecho de que solamente un compasivo número pequeño de gentiles creía, y citando a Isaías 53:1 para demostrar lo que el profeta había dicho por aplicación, que la mayoría de los gentiles responderían solamente un poquito más al Evangelio. Un poquito más que los judíos. Pablo cita las quejas de Isaías para mostrar esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los gentiles somos nosotros. Los gentiles significa personas que no son judíos. En el tiempo del Evangelio, en el tiempo de Pablo, eran más abiertos al Evangelio que los judíos. Pero aún así, solamente un pequeño número de ellos, en comparación, creyó en Jesús en el tiempo de la predicación de Pablo y de los demás apóstoles. Pese a que hubo grandes avivamientos en la época de los apóstoles, como vemos en el libro de los Hechos, aún estos grandes avivamientos llevaron solamente un pequeño número de gentiles a la salvación de Cristo. El evangelismo era una obra dura, aún entre los romanos. En aquel tiempo, ambos grupos, el grupo del Señor Jesucristo y después los apóstoles, vieron solamente a unos pocos ser convertidos entre aquellos a quienes les predicaban. Así, los cristianos del primer siglo eran una minoría, y una minoría perseguida. Así que Jesús, por un lado, y Pablo citaron nuestro texto para explicar la resistencia de la mayoría de la gente al Evangelio, para explicar por qué la mayoría de los oyentes, a pesar de que les predicaron la palabra, se quedaron sin recibirla. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto ha sido cierto a través de las edades, de la historia cristiana. Siempre, a toda hora, solamente una pequeña minoría de gente ha creído. Solamente unos pocos han creído verdaderamente el Evangelio y han sido convertidos. Y esto todavía es cierto en el mundo hoy. Nada ha cambiado, lo cual nos trae
a nuestro último punto. Pocos creen y son convertidos hoy. En nuestros propios tiempos a menudo somos enfrentados con la realidad de la lamentación de Isaías, en aquella dolorosa pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lamentablemente debemos decir que pocos hoy día creen nuestra predicación, y pocos son salvos por el poder de Cristo. Aún nuestros familiares más queridos a menudo rechazan el Evangelio de Cristo, y la mayoría de nosotros sabemos que solamente unos pocos de aquellos que traemos a la iglesia a oír la predicación llegan a ser convertidos. Vamos a hacer unos comentarios al respecto. Primero, ¿a dónde nos dice la Biblia que la mayoría de la gente será salva? No dice, de hecho, Jesús dijo lo opuesto, dijo: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Pocos son los que la hallan. Debemos tener eso siempre en la mente, cuando nuestros esfuerzos evangelísticos resultan en menos conversiones de las que nos esperábamos. Por otro lado, nuestro motivo de evangelización no se basa en cuántos son convertidos. Sea la respuesta grande o pequeña, nuestros ojos no deben fijarse en cuántos son convertidos. Nuestro motivo se basa en la obediencia a Dios. Nuestros ojos deben estar siempre en Dios y nuestra obediencia a Él. Cuando veamos al evangelismo y a nuestros ojos deben de mantenerse siempre en Dios y nuestra obediencia a Él cuando predicamos el evangelio. Cristo nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Muchas veces, cuando predicamos el evangelio, cuando tenemos la oportunidad de compartir a Cristo, nos encontramos a una persona y queremos platicarles muchísimas cosas. Y al final de cuentas, o se nos pasó el tiempo, o enredamos a la persona, o simplemente la persona nos cambió el tema. ¡Qué tristeza! ¿A cuánto nos ha pasado? Pero hay un secreto. Antes de comenzar la obra, ponte en las manos del Señor. Dice Santiago que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar. Ese es un gran secreto. Deja que Dios obre. Cuando tú te encuentres con una persona, escúchale. Hace tiempo escuché una historia de un predicador que iba en un tren. Y era un predicador que trabajaba mucho. Era un pastor. Él trabajaba mucho, entonces cuando se subió al tren, encontró el vagón que estaba vacío. Dijo: oh, gracias, Señor, voy a descansar un poco. Más adelante se subió un hombre de no muy buen aspecto, pero pues se subió. Traía su maleta y traía una botella grande de licor. Entonces se acomodó. No dijeron nada, pero de ratito el hombre abrió la botella y le ofreció al pastor. El pastor no lo aceptó. Y comenzaron a platicar de cosas comunes, el camino, el tiempo. Y al ratito otra vez le invitó. Y pasaron como unas 7, 8 veces hasta que casi al llegar, ya para despedirse, le preguntó el borrachín: ¿y usted a qué se dedica?
El pastor contestó, soy pastor. Entonces este hombre se impresionó tanto, le dio las gracias, se disculpó por haberle invitado ese licor y estaba sorprendido. Entonces le dijo el pastor, muchas gracias a ti, porque desde el momento en que te miré, yo miré que eras una persona, me di cuenta que eras una persona que le gusta compartir. Y yo solamente recibí lo que tú me dabas, lo que yo quise recibir. Y me diste un descanso. Yo necesitaba escuchar a alguien, estaba cansado y tus palabras para mí fueron refrescantes. Entonces, el mensaje quiere decir que este pastor le dio la atención que ese hombre necesita, ese hombre necesitaba. Y al final de cuentas quedó tan agradecido este hombre de que el pastor le hubiera dado esas respuestas, que le pidió información. Él quería ir a su iglesia, él solito. Entonces, es importante que escuchemos a Dios, que nos dejemos llevar, que Dios nos use, que Dios hable. Santiago nos dice que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Repitiendo el mensaje de Marcos 16:15, nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hemos de predicar? Que Dios tiene serias intenciones de actuar en el corazón de los hombres. Aquellos que andan perseguidos, siendo perseguidos por sus propias emociones, inclusive por sus propios problemas. Aquellos que están cansados, pueden venir a Cristo y nosotros les hablaremos de ese Señor que les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. O simplemente dejaremos que Dios obre a través de nuestro silencio, de nuestra mirada. Dios va a usarnos. La gente lo va a creer. Eso es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos y debemos hacerlo. Si la gente nos oye o no, sean convertidos o no, debemos evangelizar porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Nuestro éxito no depende de la respuesta humana, Nuestro éxito depende de nuestra obediencia a Cristo. Por lo tanto, debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Crees tú en Cristo? ¿Eres tú convertido a Cristo? ¿Vendrás tú a Cristo por fe? Aún si nadie más en tu familia y ninguno de tus amigos es convertido, ¿buscarás tú a Cristo? ¿Vendrás tú a Él? Recuerda que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vendrás tú a Jesús a ser convertido y luego bautizado? ¿O estarás entre los gentiles, entre las muchas multitudes de gente que rechazaron al Señor? Rechazar al Señor. ¿Por qué rechazaron a Jesús, fuente de vida? ¿Por qué rechazaron a Jehová, fuente de vida? Mas al que no creyere será condenado. Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Y cómo vas a descubrir ese plan? Abriéndole tu corazón. Hay una inmensidad de cosas que ganar. Nada que perder. Porque si no tienes nada, ¿qué vas a perder? Pero si lo tienes todo, Dios te lo ofrece todo. Y si no tienes a Dios, no tienes nada. Solamente tienes unos años que puedas vivir. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántos? ¿80, 90? El tiempo es relativo. Dios te ofrece una vida maravillosa. Dios te ofrece el reino. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si no lo tienes, no tienes nada.
Es mi oración que tú no estés entre las multitudes que perecen, sino que te juntes con nosotros, el grupo pequeño de cristianos verdaderos, en iglesias locales a través de la tierra. El Señor nos dice que salgamos del mundo. Dice, vengan a mí, vengan a la iglesia. El Señor nos hace un llamado y seamos salvos, para que todo el tiempo, en todo lugar, sea Cristo, sea Dios quien nos guíe. Y cuando llegue el tiempo, nos presentemos delante de Él como guerreros vencedores. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hacen falta hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres fuertes y valientes, que tengan a Cristo en su corazón, que tengan a Dios como base en sus vidas, hombres y mujeres generosas, amantes de los demás, amorosas, diligentes. Se va a terminar la delincuencia, se van a terminar los problemas. Cuando llegue la presencia de Dios al mundo, cuando el mundo se convierta, se habrá terminado todo. Y en ti mismo, si tú le abres tu corazón a Dios, Él va a comenzar a hacer cosas nuevas en tu vida, dice la Escritura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por último, quiero compartirles lo que nos dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 16, dice, miren, pues, con cuidado, cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Oremos, Padre, gracias por esta palabra. Yo sí he creído a tu anuncio. Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Ayúdame a buscar tu presencia. Ayúdame a entender el amor de Cristo. Ayúdame a entender la palabra que he de entender, a conocerte, Dios. Ayúdame a amarte, a desarrollar dentro de mí pasión por tu nombre, por tu obra y por tu palabra. Pasión por los perdidos, Dios. Dame palabra, dame la actitud necesaria para ir y predicar y cumplir tu palabra, Dios, para que tú obres ese cambio tan importante en nuestra generación. Se habla de un gran avivamiento en estos tiempos, Dios. Que ese avivamiento sea establecido, tu reino sea establecido, Dios, en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra iglesia. Sé nuestro Dios desde ahora y para siempre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendice a la iglesia. Gócese y alégrese, porque Él es su Dios y Él se goza en usted.